Qué grato es podernos reunir nuevamente para que juntos nos transportemos a los tiempos en que Dios demostró su justicia y misericordia al prometerles librar las batallas al pueblo de Israel. Este que era su pueblo, los que había elegido y a los que amaba profundamente. Tengamos la certeza que ese mismo amor perdura hasta nuestros días. Y aunque en ocasiones sintamos que Dios no está de nuestro lado, Él está peleando nuestras batallas. Y como lo ha prometido, siempre saldrá vencedor. Esperemos que durante este repaso para esta semana, renovemos nuestra confianza en quien hemos creído. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, le pedimos que ahora que abriremos su palabra, podamos encontrarte en ella y sintamos tu presencia alrededor de nosotros, infundiéndonos confianza y seguridad en tu palabra, juicio, bondad y misericordia. Y que el gozo que encontremos en hacer tu voluntad nos llene de esperanza, confianza y seguridad de tener garantizada la salvación y la vida eterna. Asístenos, pues, con tu presencia mientras estudiamos tu palabra. Amén. El versículo de memoria que tenemos para esta ocasión se encuentra en Josué capítulo 10 y verso 42, y dice así: Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Imagina por un momento un tribunal donde un juez ha supervisado el caso de un criminal reincidente durante años. El juez le ha ofrecido programas de rehabilitación, libertad condicional y múltiples advertencias, mostrando así pues una paciencia extraordinaria. Pero el criminal rechaza toda ayuda y comete un último acto atroz que pone en peligro a toda la comunidad. Con pesar, pero con firmeza, el juez debe dictar una sentencia severa. En este acto uno falta de amor, o por el contrario, será una expresión necesaria de justicia para proteger a los inocentes y mantener el orden. A menudo nos cuesta trabajo entender las ocasiones de Dios en la conquista de Canaán, porque las vemos como un acto de guerra. Pero la Biblia nos invita a verlas como la sentencia final de un juez paciente y justo. ¿Es la justicia lo opuesto al amor? ¿O es una de sus manifestaciones profundas? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que la maldad queda sin castigo en nuestro mundo? En el capítulo anterior, la semana pasada, vimos que el plan original de Dios no era que los israelitas lucharan contra sus enemigos. Pero el pueblo de Israel no confió plenamente en la dirección de Dios. Por otro lado, la desconfianza e incredulidad del antiguo Israel permitieron que los enemigos de Israel hicieran la guerra contra ellos y que el pueblo se defendiera. En medio de este problema, Dios tuvo más que, diríamos, delegar a su pueblo el control teocrático y le dio los límites estrictos para su implantación. Esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras que fueron aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen, la visión final de la paz anunciada por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones que tuvieron tales guerras. El plan divino inicialmente era desterrar las prácticas aborrecibles de esos pueblos paganos.
como el sacrificio de niños, la hechicería, la adivinación mediante la invocación de los muertos y el espiritismo. El pasaje en Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14, nos da una idea concreta y más afianzada acerca de esto. Los antiguos textos ugaríticos de Rosh Hashanah arrojan más luz sobre la sociedad y la religión cananea. Esto respalda aún más la condena bíblica. En estos textos se describe la religión cananea que giraba en torno a la creencia de las relaciones sexuales entre dioses y diosas que controlaban la fertilidad. Dios, por otro lado, mantuvo a Israel en Egipto hasta que se cumplió la maldad de los amorreos, como se nos dice en Génesis capítulo 15 y verso 16. En base a los registros bíblicos e históricos, no es difícil entender por qué Dios decidió dispersar a los habitantes de Canaán, como lo hizo con los rebeldes de la Torre de Babel, después del diluvio. La inmoralidad y la naturaleza perversa de los antiguos cananeos se puede deducir de los textos registrados en Deuteronomio, Levítico y Esdras, por ejemplo. Estos textos condenan las prácticas prohibidas que incluían sacrificios de niños, como ya lo dijimos, que incluían también la adivinación, la hechicería, la brujería, la nigromancia, el espiritismo y el incesto y las bestialidades humanas. Además del sacrificio de niños, que se destacaba como prácticas religiosas dentro de los cananeos. Las excavaciones arqueológicas atestiguan que sacrificaban regularmente a sus primogénitos, a dioses o demonios. A pesar de la maldad de estos pueblos, Dios les concedió 400 años de misericordia, dándoles así la oportunidad de volverse a Él. Oh, mis hermanos, qué tiempo de gracia prolongado. Dios le había revelado a Abraham que su pueblo esperaría 400 años porque aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esto demuestra que el juicio no fue precipitado, sino que Dios concedió a los cananeos un largo periodo de gracia y oportunidad para el arrepentimiento. La razón del juicio, la sentencia divina, fue una respuesta a la extrema degradación moral y espiritual de la cultura cananea, que incluía prácticas como, ya dijimos, sacrificios. Una sociedad no puede elevarse por encima de los dioses que adora, y sus prácticas habían llegado a un punto de no retorno. El juicio como último recurso de Dios. La erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia tardía, sino que fue la consecuencia inevitable de su rechazo a la luz que habían recibido y su persistencia en estas prácticas tan abominables. Muy a menudo, nosotros, aún como cristianos, creemos que debemos hacer algo además de nuestras oraciones y peticiones a Dios. Después de todo, puede ser difícil simplemente sentarse y esperar. Depender totalmente del Señor para una respuesta es una posición muy complicada. Pero si estamos comprometidos con el plan de batalla y con verlo llevado a cabo de la manera correcta, Dios es digno de confianza. Podemos mirar al enemigo. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Las finanzas, el trabajo, la salud, etc. Y ver solo las razones por las que no venceremos. Pero Dios nos llama a dejar de lado el miedo y buscar su plan. Cuando lo hacemos, vemos que no somos nosotros los que peleamos. Él es quien pelea nuestras batallas. Cuando te sientas abrumado por las batallas de la vida, recuerda que Dios pelea por ti. Él no pide que estemos quietos y confiemos en su poder para librarnos. Entrégale tus luchas y observa cómo Él obrará maravillas en tu favor.
que el Señor esté de nuestro lado no significa que tengamos garantizado el éxito inmediato en cada empeño. Dios solo pelea en las batallas santas que libramos. Y no todo conflicto o propósito que emprendemos es piadoso. También sabemos que a veces Dios permite lo que parece ser una derrota en la batalla con el fin de ganar la guerra. Solo hay que considerar la muerte de Cristo. Lo que parecía una derrota a manos del pecado y de Satanás, en realidad se convirtieron en el medio por el cual nuestro Salvador los venció de una vez y por todas. No peleamos solos. Enfrentamos luchas físicas que amenazan nuestros hogares, que amenazan nuestras familias, que amenazan nuestros ahorros, nuestro país y más. Y la batalla invisible que libran las fuerzas espirituales del mal es mucho más grande que la batalla visible. Dios pelea por nosotros tal como lo hizo por Daniel y también por el mismo José. En Génesis capítulo 15 y verso 16, Dios le promete a Abraham que después de 4 generaciones sus descendientes regresarían a Canaán. Levítico 18 y versos 24 al 30 condenan las prácticas detestables de los cananeos como la bestialidad. Timoteo habla por otro lado de la recompensa después de haber peleado la buena batalla. Y en Éxodo Moisés escribe lo que Dios le promete a Israel pelear por ellos. Enviando avispas, recuerdan ustedes aquella ocasión, delante de ellos. Dios da instrucciones sobre cómo tratar a los cananeos. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Él llevará sobre sus hombros el gobierno y será llamado admirable consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No fue este el anuncio que se le hizo a la humanidad, a los hijos y descendientes de Abraham? Como Dios peleaba por los israelitas, conquistaron la tierra en una sola campaña. No todos los personajes bíblicos estarían de acuerdo en que Dios siempre peleaba por ellos. Pensemos, por ejemplo, en Juan el Bautista y su triste final. En la ejecución de Santiago, en las experiencias de Pablo contra la hostilidad, la persecución y la violencia, las cosas no siempre resultaron como ellos hubieran querido. A esto se suma la pregunta: ¿Dios siempre gana las batallas? Desde el inicio de la rebelión de Satanás, Dios ha tenido que permitir que el mal obtenga aparentes éxitos con el fin de mostrar hacia dónde nos conduce. En muchos sentidos, la autoeliminación de Dios a veces parece ir en contra de la idea de que Dios peleará todas las batallas por nosotros. Y aunque podemos estar seguros de que finalmente Dios ganará la gran controversia, no lo hace peleando con fuerza bruta, como deja claro Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La rebelión de Satanás se basa en mentiras, se basa en desinformación, en especial acerca de Dios y de su carácter. El rumor es una flauta soplada por conjeturas, celos y sospechas, escribió en alguna ocasión el gran escritor William Shakespeare. Los rumores de Satanás nacen de su inmensa envidia hacia Dios, creyéndose maltratado, creyéndose injuriado. Los rumores diseñados para causar el mayor daño posible, acusando a Dios de la misma maldad del diablo. Recordemos las palabras de la serpiente a Eva, alentándola a desconfiar de Dios al comer del fruto, convenciéndola de creer en los rumores que él difundía. No moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todo falso, todo mentira. Simplemente otra parte de la gran mentira que siempre ha sido contada acerca de Dios. Como dijo en alguna ocasión Adolfo Hitler, las grandes masas de la gente caerán más fácilmente víctimas de una gran mentira que de una pequeña. La herramienta más poderosa del diablo en su rebelión contra Dios es la difamación. Su mayor ambición es ser como Dios. Incluso tuvo la osadía de exigirle adoración al mismo Dios hecho hombre, cuando Cristo vino a este mundo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo es un egoísta. Está completamente centrado en sí mismo y en sus ambiciones egoístas, al punto de falsear toda verdad para lograr su objetivo. Él es el padre de mentira, el asesino de la verdad desde el principio. A diferencia de las guerras humanas motivadas por la codicia o en algunas ocasiones por el poder, las batallas de Israel por la codicia o el poder fueron un acto de la justicia divina. Dios, como juez, se compromete a mantener el orden y la ley, que son un reflejo de su carácter santo. La santidad de Dios, por otro lado, significa que no tolerará el pecado, sin importar dónde éste se encuentre. El mismo juicio que cayó sobre los cananeos también se aplicará a Israel si caían en la apostasía. Esto nos demuestra que Dios no tiene favoritos, es imparcial cuando aplica su justicia. La herramienta más poderosa del diablo en su rebelión contra Dios es difamarlo. Su mayor ambición es ser como Dios. Incluso tuvo la osadía de exigirle adoración al mismo Dios hecho hombre. ¿Recuerdan ustedes? En aquella ocasión, Él es el padre de mentira y asesino de toda la verdad. Veamos que, ¿cómo es la ira de Dios? ¿Será acaso una expresión de amor? La ira divina no es una rabieta emocional de Dios, sino la reacción santa de un Dios de amor contra todo lo que destruye a sus criaturas. Tomen bien en cuenta, mis hermanos, la ira divina de Dios no es algo que le nace por sí mismo, sino que va en contra de todo lo que destruye a sus criaturas, como el pecado, como la opresión, como la injusticia. Un Dios que fuera indiferente al mal no sería un Dios de amor. Saber que Dios es un juez justo es una fuente de consuelo para los oprimidos y es una buena noticia acerca del Evangelio. Nos da la seguridad de que la injusticia no tendrá la última palabra. Nos invita a confiar en su juicio, a vivir de manera justa actualmente y en el presente y durante todo tiempo. El plan original de Dios no era despojar, no era aniquilar. El propósito original y preferido de Dios no era la aniquilación total, sino que Dios deseaba que el despojo o la expulsión de los habitantes de Canaán, Dios quería darles la oportunidad de emigrar y escapar del juicio. El enfoque era la cultura, no las personas.
Los mandatos de destrucción se referían principalmente a los objetos y centros de cultos paganos, los altares, los ídolos. El objetivo era erradicar la cultura corrupta para evitar la contaminación espiritual de Israel. La rebelión obstinada condujo a la destrucción. Mi amado, quiero decirte una cosa. Dios escogió un pueblo a través de Abraham y le dijo que este pueblo sería nación santa, pueblo santo, pueblo obtenido por Dios. ¿Qué es lo que Dios pretendía hacer con haber elegido la descendencia de Abraham? Dios había elegido que en la descendencia de Abraham se presentara el buen amor de Dios y el deseo de Dios de que los malos se conviertan. Que los descendientes de Abraham fueran páginas abiertas para que otros pudieran escribir lo mismo acerca de ellas. La aniquilación total se convirtió en una necesidad solo para aquellos que, como el faraón, recuerdan ustedes aquella ocasión, endurecieron sus corazones. Se atrincheraron en ciudades fortificadas y se rebelaron obstinadamente contra el plan de Dios. Dios, por otro lado, siempre busca salvar, no destruir. Su primera intención es la misericordia. Y después de la misericordia, el juicio. Esto nos enseña a ser cuidadosos con nuestros juicios y a recordar que el corazón de Dios siempre hay un deseo de redención. También Él nos llama a erradicar de nuestras vidas las culturas e ídolos que nos separan del amor de Dios. Hemos visto en nuestra lección el concepto de Jerem. Probablemente durante nuestro estudio hemos visualizado esta palabra Jerem. ¿Qué significa? La erradicación de un pueblo en una guerra. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido o condenado o dedicado a la aniquilación. Este concepto debemos entenderlo a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que está en juego su carácter y reputación. La neutralidad no es posible desde que Dios apareció, desde que éste apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o en contra de Él. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte eterna. La destrucción total representa el juicio de Dios contra el pecado, contra el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en el momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra, de esa tierra prometida, la ejecución de sus juicios. Dios le dio la oportunidad a su pueblo de aceptar la paz o la destrucción. Pero la rebelión constante contra los propósitos de Dios los desafiaron. Sin mostrar arrepentimiento, por lo tanto, la destrucción no fue arbitraria ni nacionalista. Debemos entender que el Jerem era la ejecución de una sentencia divina sobre aquellos consagrados irrevocablemente al mal. Era una medida extrema, solamente controlada por Dios y limitada a un tiempo y lugar específicos en la historia de la salvación. La libertad de elección determinaba el destino. El destino de las personas no estaba predefinido arbitrariamente. Los roles eran reversibles. Cananeos que se sometieron a Dios, por ejemplo, Rahab, los gabaonitas, fueron salvados, mientras que israelitas que se rebelaron como Acán fueron destruidos bajo el mismo principio del Jerem. La neutralidad es imposible.
En el conflicto cósmico, mis amados hermanos, solo hay dos lados. La elección de rebelarse contra Dios y aferrarse al mal tiene como consecuencia final la destrucción, que es la manifestación de la justicia de Dios contra el pecado. La buena noticia acerca de la ira de Dios es que esta guerra divina es una manifestación concreta, no solo hacia los cananeos y otras naciones, sino también hacia su propio pueblo en tiempos bíblicos. Estas observaciones explican la naturaleza de la guerra divina, pero no explican cómo armonizar estas dimensiones aparentemente contradictorias de la personalidad de Dios. El amor y la ira. De hecho, la ira de Dios no es un tema popular hoy en día. Esto no debe pasarse por alto, ya que se menciona 58 veces en el Antiguo Testamento y 100 veces en el Nuevo Testamento. La ira divina tiene sus raíces en 4 aspectos inmutables del carácter de Dios. En primer lugar, Dios es santo. Israel está llamado a ser santo porque el Señor es santo. En el libro de Isaías se hace referencia a Dios como el Santo de Israel 27 veces. Los ángeles declaran santo, santo, santo en la presencia de Dios. Los seres humanos pecadores no soportaríamos ni un instante estar en su presencia sin caer muertos. La santidad de Dios es incompatible con el mal. En segundo lugar, Dios es justo. Todos exigimos justicia. Dios es el juez supremo. En Apocalipsis nos habla de las almas de los mártires, que éstas claman por justicia. Ellos esperan justicia porque Dios es justo. Y en tercer lugar, Dios crea seres con libre albedrío. Dios no programó a sus criaturas para que lo amaran y obedecieran. Precisamente por eso ellos pueden tomar malas decisiones que van en contra de su santa voluntad y desencadenan malas consecuencias. Esta prerrogativa es evidente en el concepto del pacto, que impida un acuerdo entre dos partes. Debemos de reflexionar como Josué. Y finalmente, Dios es amor. Es muy probable que a algunos les puede resultar desconcertante. ¿Cómo la ira de Dios puede revelar su amor? En esencia, Dios también es amor. En términos humanos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien hace sufrir a nuestros hijos? ¿Por qué esperaríamos menos de Dios? Por supuesto, un Dios perfecto no experimenta la ira como la experimentamos tú y yo. La guerra no es el objetivo de Dios. Y aunque la guerra fue una necesidad temporal para lidiar con el mal, el plan final y el anhelo más profundo de Dios siempre ha sido la paz. El Mesías como el príncipe de paz. Los profetas del Antiguo Testamento miraban más allá de los conflictos de su tiempo hacia una futura era mesiánica caracterizada por la paz universal, donde no habrá destrucción ni daño. La paz como el ideal supremo. La historia de Eliseo alimentando al ejército enemigo, en lugar de destruirlo, muestra el ideal supremo de Dios. El objetivo final de la redención no es la subyugación del enemigo, sino una paz eterna y restauradora. Como seguidores del príncipe de paz, nuestro llamado es a ser agentes de paz y de reconciliación en un mundo lleno de conflictos. Aunque debemos oponernos finalmente y firmemente al mal, nuestro método debe ser el amor sacrificial de Cristo, sabiendo que la paz engendra paz. Como seguidores del príncipe de paz, nuestro llamado es a ser agentes de paz y reconciliación en un mundo lleno de conflictos. Debemos oponernos firmemente al mal. Nuestro amor debe ser el amor de Cristo. La paciencia de Dios es inmensa, pero no es infinita.
Esta historia nos advierte sobre el peligro de dar por sentada la gracia de Dios y persistir en el pecado. Nos llama a examinar nuestras propias vidas y a responder al llamado de Dios al arrepentimiento mientras la puerta de la misericordia sigue abierta. Saber que Dios es un juez justo es una fuente de consuelo para los oprimidos y una buena noticia del Evangelio. Nos da la seguridad de que la injusticia no tendrá la última palabra. Nos invita a confiar en su juicio final y a vivir de manera justa en el presente. Hemos estudiado estos tres temas: la iniquidad de los cananeos, la libre elección y el futuro de Dios que Dios ha provisto para su pueblo. Al cerrar esta lección, pensemos en cómo se ha utilizado el discurso religioso para justificar y promover la guerra desde la antigüedad, esta guerra santa de Dios. En el contexto cristiano, las guerras llamadas las cruzadas son un buen ejemplo. En estas campañas militares aprobadas por la Iglesia, los cruzados creían que estaban en una misión espiritual para librar la tierra santa de los invasores islámicos. Y aunque la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que toda nación tiene derecho a defenderse de sus agresores, ¿por qué no debería emplearse hoy la retórica religiosa de la guerra santa? Recordemos que Jesús ganó la guerra entre el bien y el mal de una manera inesperada y poco convencional. Reflexionemos así que en lugar de luchar y ganar, Jesús eligió perder, o mejor, eligió perder según los estándares del mundo para ganar los estándares del reino de Dios. Siempre hemos titulado La gracia suprema de Dios y queremos terminar como siempre con nuestras 4 preguntas al final de recapitulación. ¿Por qué Dios permitiría la erradicación de los cananeos? Porque agotaron su tiempo de gracia divina debido a sus continuas prácticas abominables como el sacrificio de niños y la hechicería. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia adicional durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. ¿Cómo se entiende la guerra por mandato divino? Dios, según su carácter, es un juez soberano y justo, cuyo objetivo no es la guerra, sino restablecer la justicia y la paz. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca será la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. ¿Cuál entonces era el propósito original de Dios para los cananeos? Desposeerlos, expulsarlos y dispersarlos. Pero muchos se rebelaron y endurecieron su corazón, por lo que fueron eliminados. El análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán nos revela que la intención original era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto que fueron destruidos con ella. Y por último, ¿qué papel jugarían la libre elección y la paz futura en la guerra divina? Los que eligieron practicar cosas abominables fueron destruidos, pero el plan final de Dios es la paz eterna por medio de Cristo. El Mesías es descrito como el príncipe de paz, quien establecerá un reino en el que el león y el cordero pastarán juntos, donde no habrá destrucción ni daño, donde la paz reinará y fluirá esta como un río. Mi amado hermano, amas a Dios porque Él quiere restablecer la justicia y la paz en este mundo caído.
Si es así, elevemos una oración al Señor y démosle gracias por habernos rescatado, por darnos esa oportunidad de ser pacíficos, por darnos esa oportunidad de pelear nuestras batallas y vencerlas. Hemos llegado al final de esta lección para esta semana y como siempre quisiera decirte que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Si es su deseo, nos vemos en un próximo estudio la próxima semana. Hasta pronto.